escribiendo de vuelta la historia. Perfecto. Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos de nuevo en nuestros seminarios de los días miércoles. Actualmente estamos iniciando este nuevo ciclo con el acompañamiento de el equipo de Silvina Carrizo, eh, también de Guillermina Jacinto de la Universidad del Centro de Buenos Aires y del Sur. Hoy tenemos el gusto de recibirlo a Luciano Codeseira, que es licenciado en Economía de la UBA y también tiene un máster en Energía de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente Luciano es profesor tanto de la Universidad Austral como de la Universidad de Belgrano y la UNSAM. Así que es un gusto tenerlo con nosotros. Él es un especialista en todos estos temas, así que creo que va a ser un placer escucharlo y desde ya le doy la bienvenida y le agradezco la amabilidad de compartir esta charla con nosotros. Adelante, Luciano. Bueno, Salvador, gracias. Veo que hay muchos amigos acá en esta sala. Agradecido yo por poder participar y un poco venir en una sesión de terapia, ¿no? Porque quizás terapia colectiva, tratar de entender, de codificar dónde estamos, y tal vez hacia dónde vamos. La realidad es que no, la respuesta no tengo, vengo con más preguntas que respuestas acá bajo el brazo. Como ustedes sabrán, bueno, voy paso a paso. Me costó mucho pensar por dónde arrancar esta presentación, porque básicamente la tuve que ir cambiando y el último ajuste lo hice hace unos minutos nomás. Eh, la idea central es tratar de ser un exégeta, un mal exégeta seguro de lo que está pasando en el mundo, desde la política a la economía, y cómo eso impacta en el sector, hidrocarburos, energía en general, a raíz de los cambios que se dieron no solamente hoy o esta semana, sino que se vienen dando en los últimos meses, ¿sí? Hacia ahí vamos. Primero quiero traer esto, que lo habrán visto en varios lados, no tanto la imagen después de lo que Trump llamó la semana pasada el Día de la Liberación, y los nuevos aranceles, y la fórmula que él llamó recíproca, eh, hacia un comercio bilateral. The Economist salió al otro día con esta tapa, ¿sí? Lo cual llamó mucho la atención, pero más me llamó la atención, quiero leerles lo que decía adentro, algunos de los artículos, ¿sí? The Economist dijo, esto es el error económico más profundo, dañino e innecesario de la era moderna, ¿no? The Economist, suave, para calificar lo que estaba sucediendo. Después comenta que la fórmula que tomó, la fórmula de Trump, que ahora un poco la vamos a analizar así un poco por encima, el déficit comercial bilateral, ¿no? De Estados Unidos como porcentaje de los bienes importados con cada país, y eso reducido a la mitad, que esa era la ecuación que después se presentó, con una ecuación un poco más compleja, decía The Economist, es tan aleatoria como grabar con base a la cantidad de vocales en el nombre del país en cuestión. ¿Sí? Este, Así estamos, así es como hoy por hoy esto se sabía, era cantado, que iba a estimular un proceso de guerra comercial, de descalabro arancelario, ¿no? De controles de todo tipo, pero bueno, la cosa no quedó ahí, siguió en aumento, ¿no? Acá le muestro la fórmula, la ecuación que primero le encontró un economista, usuario de Twitter, que dice, che, yo acá encontré que hay una ecuación que sería esta relación, que está dando el porcentaje técnico que dice Donald Trump, después la misma Casa Blanca publicó la fórmula con algunos coeficientes de elasticidad para hacerla un poco más compleja, pero en definitiva esos los llevó a la unidad y quedó esta misma ecuación que les comentaba recién.
cosa que no tiene nada que ver con la relación comercial bilateral de Estados Unidos con cada uno de los países, ¿no? Estos números no tienen ningún vínculo, ¿sí? Con los aranceles que realmente existen entre los países. Eso lo establece la Organización Mundial del Comercio, fue claro, China tiene una relación de 7,3%, la Unión Europea de 5,2%, etcétera. Así que si uno tuviera que calificar estas medidas de la administración de Trump a la fecha, ¿sí? Eh, carecen de todo rigor económico, histórico, ¿no? Un poco nos conduce a ver la economía y el orden económico global, ¿sí? De una manera que se vincula más con el peronismo clásico, ¿sí? Que con cómo funcionan hoy los estados, cómo funcionan hoy las empresas. Creo que esto no es ninguna novedad. Cómo esto vino a romper la lógica de las cadenas de suministro, ¿no? Cómo genera un caos empresarial. Creo que el sector empresarial hoy es el que está más tratando de entender hacia dónde van todas estas medidas, ¿no? Eh, Acá tomo la cotización hasta hoy prácticamente al mediodía, que venía de una caída tras caída, conforme pasaban los días después del día de la liberalización, que también tuvo otro condimento, otro elemento que tiene que ver con una posición de los países de la OPEC y aliados, ¿no? De ir soltando ciertos acuerdos que habían establecido hacia fines del año pasado, de 2,2 millones de barriles día de retroceso, recortes en la producción. Eso se esperaba liberar como en cuotas, ¿no? Por goteo. Bueno, se acelera ese proceso, con lo cual estamos en un notable exceso de oferta o camino hacia eso, y eso estimuló de alguna forma esta caída que nunca se había visto, salvo en la era del COVID, nunca se había visto una caída tan precipitada en la cotización del petróleo. Obviamente, lo que termina de conducir este, a este deterioro en los precios es la sensación de que la economía global, ¿sí? Va hacia una recesión, ¿sí? Y lo cual la demanda de petróleo se va a ver afectada no solamente este 2025, sino en los próximos años si esto no se ajusta. La, la sorpresa vino después de haber escalado, sobre todo Estados Unidos y China, ¿no? A ver quién ponía más aranceles hace minutos. Primero, al principio del día de hoy, Donald, en la red que usa él, que no es Twitter, comentó a la mañana que hoy era un gran día para comprar, sí, acciones. Y pasado el mediodía, ¿sí? Determina, este es un poco el lugar en donde estamos, ¿no? Cómo las decisiones de una persona o su estrategia que se desconoce cuál es el origen, ¿no? Eh, acelera, ¿no? Asusa, agita la cuestión con China, ¿sí? Eh, y pone pausa de 90 días al resto de los países retrocediendo al 10%. Lo cual es un poco sensato en el sentido de que muchos veíamos que lo que estaba haciendo era aún por seguir sus propios objetivos, ¿no? De romper en esta actitud melónama, este, de romper el orden comercial mundial, ¿sí? Y tratar de reconstruirlo, ¿sí? No tiene ningún sentido ir contra la otra potencia que te puede llegar a recortar tu hegemonía global y al mismo tiempo ir con todos los países, ¿no? Es como pelearte con todos en el barrio. Ahora lo que estamos viendo es que, bueno, sostiene o agita la pelea con China, pero busca este, cierto eh,
manejo distinto con los otros países. Está claro que a China no sabíamos si esto le convenía, porque al final del día podía salir a- a recoger a los otros caídos países, establecer acuerdos comerciales y demás, y eso no iba a ayudar en absoluto a los Estados Unidos, con lo cual era visible que la estrategia de ir contra todos no era una estrategia inteligente, sino que estaba como atentando contra la posición que esperaba para ese país. Bueno, así se recuperó no solamente como él advirtió a la mañana, lo cual también me parece un escándalo, que temprano diga, salgan a comprar y después salga con una medida de esta naturaleza. este, Acciones que caían 10 puntos pasaban a subir 10 puntos, ¿no? Con lo cual generó un efecto de riqueza en muchos, pero una sensación de desamparo, ¿no? Desamparo en términos de la racionalidad. ¿Dónde estamos? ¿A qué estamos jugando? Es la gran pregunta. Obviamente el petróleo se recuperó de la caída que tenía, recuperó unos puntos de 57 que estaba en los contratos a mayo, ahora se puso en 62, ¿no? Un poco los niveles que había llegado el viernes pasado. Bueno, esta es la agitación un poco o el vértigo del mercado como bursátil, entendiendo que este tipo de cosas termina como estableciendo o rompiendo las bases, ¿no? De la lógica como veníamos funcionando hasta ahora. Si miramos a la Argentina y el vínculo con los Estados Unidos, lo que encontramos es que el intercambio comercial con Estados Unidos en términos de combustibles es un intercambio que nos arroja un superávit, ¿sí? Un, un superávit del orden de los apenas encima, bueno, 1.168 millones de dólares, fundamentalmente por exportación de crudo, de petróleo, y gran parte de ese crudo proviene de vaca muerta, el 71% de ese crudo proviene de vaca muerta. ¿Qué es lo que importamos de Estados Unidos? Fundamentalmente gasoil, ¿no? Gasoil grado 3, ¿no? No el gasoil de Gas and Power de Camesa, sino un gasoil de combustible automotor. Eh, la preocupación original de, bueno, ¿qué va a pasar ahora con las exportaciones de combustible a los Estados Unidos? Enseguida apareció determinada información que establecía, bueno, la el Instituto Americano de Petróleo ya lo comunicó en su sitio web que lo que tenía que ver con los aranceles no afectaba al comercio del petróleo y el gas natural. Con lo cual, esta primera preocupación no se vio afectada, digamos, no se generó, pero sigue todo lo demás, ¿no? Cadena de suministros con determinadas absolutamente desquiciada, economías que van a ir en retroceso, precios de los bienes comerciables a la baja por una caída de la demanda y un exceso de oferta, y a su vez los costos en alza, con lo cual esto deja un margen del negocio del petróleo bastante más acotado. Digo, así está hoy por hoy la industria. Y ahora les propongo ir un poquito más atrás para entender algo que a mí me gusta en las clases de marcos regulatorios en la UNSAM, traerle a los alumnos, ¿sí? Para después volver a lo que decía recién, ¿sí? Eh, Estados Unidos en la década del 80, uno puede decir que hay un trilema energético bueno, había en este momento, ¿no? O el trilema energético se está reinterpretando eh, a cada rato, ¿no? Sería bueno hacer una definición y decir, bueno, esta es la definición y no la tocamos más, porque eh, creo que ese resulta muy tentador y se presta a la confusión de hacia dónde va la transición energética si lo que hacemos es mover permanentemente estas definiciones. Obviamente la definición está, lo que hay son intentos por reinventarla, ¿sí? Me interesa irnos a los 80, épocas donde Estados Unidos
era un país importador de combustible, se había alcanzado el pico de producción por allá por 1970, y lo que veía hacia adelante era una caída en la producción y una dependencia creciente en los combustibles para su economía, para su estilo de vida. Y un autor que en ese momento tenía un espíritu más académico, después se convirtió y hoy debe ser el pope más importante de la industria de la energía, que es Daniel Yergin, bestseller con libros, CEO de organismos y empresas muy importantes. Hablaba en papers, ¿no? De que había un tema de seguridad energética, ¿no? Y un término bastante nuevo para esa época. Creo que él lo acuñó, ese término de seguridad energética, planteando que tanto Europa como los Estados Unidos tenían el desafío de garantizar, ¿no? La energía segura, los combustibles en forma segura, eh, y poníale un elemento dentro de lo que él consideraba seguridad energética, que era que esa seguridad sea sostenible en el tiempo y que sea asequible, ¿no? A esa energía. Entonces, había quizás una definición unilateral del trilema que englobaba la seguridad energética. Después, más adelante, la WEC, perdón, World Energy Council, el Consejo Mundial de Energía, y distintos organismos empezaron a definir el trilema energético como tal, como lo conocemos, en donde se abren como tres espacios, tres universos, que es lo que, o tres funciones objetivos, si quiere, un trilema, básicamente, en donde por un lado tenemos la seguridad energética, por otro lado tenemos la sustentabilidad medioambiental y por otro lado la equidad energética, ¿no? Ahora sí, teniendo la esperanza o el objetivo de que cada nación pueda perseguir una política de transición energética que los conduzca a los mejores estándares en términos de estos tres elementos. Eh, la guerra Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, puso de manifiesto una realidad, interpeló a todos los que estaban convencidos de que esta era la forma más clara de plantearlo, y nos convenció de que en realidad, en todo caso, hay un objetivo de primer orden, que es la seguridad, y en todo caso podemos agregar objetivos de segundo orden, que puede ser la sustentabilidad medioambiental o la equidad energética. ¿Por qué digo esto? Porque sin seguridad energética no se puede garantizar sustentabilidad medioambiental, energía, de la matriz energética, ni equidad energética. Pasó en Europa hace unos años, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, en donde los precios volaron y en donde centrales térmicas a carbón empezaron a funcionar en Polonia y en varios países de Europa. Si no puedes garantizar seguridad energética, no puedes garantizar ninguna de las otras dos. Eso es un poco lo que nos quedó. Y estamos ahora viendo cómo hay una especie de revisión de estos conceptos. Por eso me fui un poco para atrás para hablar del trilema energético, para tratar de codificar dónde estamos ahora. Y para eso, para los que no lo conocen, les presento a Chris Wright. Él hoy por hoy es el secretario de Energía de Estados Unidos. Eh, Bajo el lema Baby Drill Baby, ¿sí? Se estimuló una posición muy a favor del fracking y a favor del desarrollo de los hidrocarburos, ¿no? Eh, Chris Wright, para que tengamos una idea, él hasta hace semanas antes de tomar el cargo, era CEO de la segunda empresa, Liberty se llama, la segunda empresa fracturadora de los Estados Unidos, ¿no? Este, Antes de eso, unos años antes, Liberty se quedó con como el negocio de fracking de Schlumberger, ¿no? Por eso es que tiene ese protagonismo en el mercado americano. De alguna forma, ¿qué es lo que planteaba cuando llegó? ¿Cuáles eran los lemas, los principios de Chris? Era, bueno, la mirada internacional, hacia una transición energética eh, fue muy acelerada, ¿no? La idea de querer jubilar a los combustibles fósiles en un periodo muy acotado
flaco favor le hace a la economía global, ¿no? E incluso al desarrollo de las naciones. Él planteaba que estos intentos por reducir la producción mundial de petróleo y gas redundaba, ¿no? En condenar a los países en desarrollo a la pobreza y empujar a los avanzados a dar unas conductas que no eran las convenientes. Con lo cual planteaba una transición mucho más lenta, con mayor participación de la industria del oil and gas y en todo caso buscar soluciones a la medida de cada país. Pero más allá de estos anuncios de quién es ahora el secretario de Energía, me, me parece muy interesante lo que días después de tomar el poder Donald Trump estableció en lo que fue la orden ejecutiva de declaración de emergencia energética, ¿no? Nosotros de esto la vimos bastante, tenemos muchas emergencias energéticas en nuestra historia, en la reciente historia, pero miremos un poco qué es lo que plantea esta declaración y hacia dónde va. Solamente por tomar, tiene varias secciones este documento, por tomar como la parte inicial, la introducción o los principios, como lo llamo yo, declara la relevancia, ¿no? La identificación, arrendamiento, desarrollo, producción, refinación, generación de energía y minerales críticos está en crisis, ¿no? Estados Unidos tiene que hacer algo para corregirlo. Y fíjense cómo plantea que se necesita un suministro de energía confiable, ¿sí? Diversificado y asequible. Acá donde todos encontramos cierta similitud, ¿sí? Con el lema de la transición energética. Nos están cambiando esa pirámide, ¿sí? Por energía confiable, segura, por energía accesible, y en lugar de energía sostenible en el tiempo, con una importancia de la huella de carbono, ¿no? Y amigable con el ambiente, nos limitamos a hablar de la diversificación como elemento central, ¿no? Lo vamos a ver más claro más adelante también, abajo en esta lámina, porque propone que con estas tres piezas del rompecabezas se puede impulsar industrias manufactureras de transporte, agrícolas, ¿no? Y defensa de la nación y demás. Otro elemento para mí interesante de lo que yo llamaba los principios de la ley de emergencia de Trump tiene que ver con los responsables de dónde, de por qué llegaron a donde llegaron los Estados Unidos, ¿no? Y plantea que los problemas los causó la administración anterior, es un poco también la forma en la política actual de encarar los problemas, permanentemente ponerlos en responsabilidad de los gobiernos anteriores. Y el otro gran responsable, lo citan ahí, son los extranjeros hostiles, ¿no? Hay una posición contra extranjeros, ya sea empresas, trabajadores, quien fuere, que es de alguna forma un escollo, ¿sí? Para el desarrollo americano, ¿no? Para el estilo de vida americano que ellos desean, para los electorados de Trump. Otro elemento muy interesante que no está acá es que después del conflicto, de las diferencias, las posiciones encontradas que generó el, el fracking en los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental se constituyó en un organismo público muy fuerte en los Estados Unidos, ¿no? Controlando mucho qué es lo que hacían las empresas o intentando hacerlo, ¿no? De hecho, no hubieron sucesos de relevancia como sí los hubieron en otras actividades hidrocarburíferas en el pasado americano. A partir de esta declaración de emergencia, la Agencia de Protección Ambiental queda muy rezagada en sus facultades, ¿sí? Solamente los documentos que emite son recomendaciones que las puede tomar o no la Secretaría de Energía de los Estados Unidos. Otro tema interesante son las definiciones. En la sección 8, fíjense cómo el término energía o recursos energéticos, el documento habla de petróleo crudo, de gas natural,
de condensados de petróleo, de líquidos de gas natural, o sea, propano, butano, de productos refinados de petróleo, muy detallado el tema de los combustibles, uranio, ahora carbón, biocombustibles, calor geotérmico, movimiento cinético del agua corriente y minerales críticos, ¿no? Acá están los grandes ausentes. Está claro que no les interesa la energía o no ven ningún tipo de crisis en la energía solar, eólica y demás, ¿no? Un poco es la posición de los Estados Unidos, dónde quiere poner los motores de cambio en el mercado americano. Y es interesante, no, acá no la tengo en la lámina porque quise reducir un poco las láminas. De alguna manera, la política norteamericana en esta administración, en lo que va a ser esta administración, uno o dos gobiernos, tiene que ver con estimular, por lo menos como yo lo veía hasta hace unos meses, ¿no? Unas semanas, unas horas. La verdad es que voy cambiando todos los días un poco la visión en esto de tratar de entender qué es lo que impulsa las decisiones políticas en los Estados Unidos, en particular energéticas. Ciertas declaraciones, tanto el secretario como Donald Trump, establecían que los Estados Unidos estaban perdiendo la carrera de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, data centers, ¿no? Y que para eso tenían que dar una batalla un poco más fuerte de la que estaba dando el país. Era China quien estaba liderando esa carrera y de alguna manera se podía hacer. Yo me acuerdo, yo hago muchos vínculos con el pasado argentino, el decreto 180 y 181 de principios del gobierno de Néstor Kirchner, estilizaba de alguna manera la búsqueda por competir en el mundo no con salarios bajos, sino con energía a bajos precios, ¿no? Ese iba a ser el factor de competitividad. Eh, bueno, después pasó lo que todos ya pudimos ver. Acá hay algo parecido y de alguna manera los Estados Unidos están queriendo desarrollar una ganancia en competitividad, ¿sí? De sus industrias, particularmente dos: inteligencia artificial, la robótica y los data centers con energía barata, ¿sí? Esa va a ser la gran ventaja. Entonces, es desde ahí que encuentran un salto en la productividad del empleo versus las otras economías, ¿sí? En todo caso, se va a estimular esa industria, ¿no? También se va a corregir lo que consideran errores del pasado en esta cuestión de volcar a la administración anterior todos los problemas que tiene que ver con el IRA, ¿no? Inflation Reduction Act, ¿no? Una norma que buscaba en nombre de reducir la inflación, una promoción de las energías renovables, ¿no? Y nuevas tecnologías en los Estados Unidos. Un paquete de medidas muy fuerte para estimular esa industria, porque también veían que la carrera con países asiáticos la estaban perdiendo. Bueno, eso es un problema y eso lo están cambiando. Eso es un problema en los ojos de esta administración y lo están ajustando. De hecho, lo que estamos viendo en esta semana, ahora les voy a contar de la fábrica de vehículos eléctricos, eh, es tremendo la caída de proyectos justamente en gran medida porque se entran en preocupación o en parálisis, porque se está viendo que muchas de los beneficios impositivos que había dado, es como una especie de RIGI en los Estados Unidos que esta administración está cancelando, ¿sí? Entonces, ese es un punto más que de alguna forma mueve el avispero en el sentido de cómo era la foto que veíamos todos hasta hace unos meses. Esto es un documento, una imagen de Rystad Energy en donde planteaban cuáles eran los proyectos que iban a estar entrando en el mercado global de GNL, ¿sí? Hacia el 2040, ¿sí? Determinada expectativa y trazaban como un límite de precio un poco por debajo de los $10 el millón de BTU,
y toda esa banda de proyectos de color celeste son proyectos de los Estados Unidos. Aparece Argentina también en un color verdecito, un color musgo. Están los proyectos de PAE con Golar y de YPF. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos tenía una serie de proyectos que entraban por precio y otros que se quedaban afuera. De alguna manera todo esto viene a cambiar eso, viene a cambiar porque vamos a encontrar seguramente otros precios, pero vamos a encontrar también otros acuerdos comerciales, ¿no? Si se rompe las condiciones comerciales que existían hasta ahora. Y vamos hacia acuerdos bilaterales por cuestiones de aranceles, ¿no? Aranceles ya no de Estados Unidos, sino de otros países al mercado americano. Bueno, eso abre, eso cambia, ¿no? Ya se rompe el mercado, con lo cual no va a haber un precio de referencia, van a haber tantos precios como acuerdos bilaterales existiesen. Lo cual esto hay que seguirlo con un poco más de atención. Hoy por hoy lo que veíamos, esto es la cotización del TTF, que es el trazador europeo, ¿sí? De gas natural, ¿no? Fundamentalmente en lo que es Países Bajos. Desde el día de la liberación, el precio del TTF cayó un 20%. Eh, ¿Cuál es la aplicación de esto? Básicamente, la recesión global y que China va a estar liberando mucho gas natural que puede ir al mercado europeo, por un lado, y hace unas semanas también hubo un cambio normativo que se quiere dar en términos de condiciones de almacenamiento de gas natural, ¿no? Entonces, eso empezó a precipitar una idea de posible abundancia de gas en el mercado europeo. En ese contexto, para ir contando un poco con unas imágenes así medias sueltas, pero es difícil unir todo esto, está México. México, en esta secuencia de hechos, es un caso muy particular, porque ustedes pueden ver en este mapa que hay un lugar que se llama Oaxaca, ¿no? Es el hub. Prácticamente esta zona se llama Permian, ¿no? En esta zona es el gran boom petrolero y gasífero de los Estados Unidos, y petrolero con gas asociado. Tuvo periodos de cotización negativa, justamente por problemas de evacuación, ¿no? Y lo que se puede ver acá es que la distancia del Waha hacia la costa del Golfo o hacia la costa del Pacífico es prácticamente la misma, son 600 kilómetros. Bueno, no tardó mucho en desarrollarse un modelo de negocio exportador desde México hacia el Pacífico en un contexto en donde se preveían ciertos problemas en el canal de Panamá, se evitaba el canal y después el canal entró en una sequía, lo cual prendió las luces de alarma y hacían muy rentables estos proyectos, donde la mayoría de las empresas, bueno, pues está lleno de empresas americanas que participan en estos proyectos, empresas asiáticas y demás, y algo de empresas mexicanas, ¿no? De capitales mexicanos. Eh, con esto México se autopercibía como un país con una capacidad de poder colocar en el mercado internacional casi 70 millones de toneladas por año, como un gran jugador, ¿no? Se ubicaba cómodamente en cuarto lugar en el mercado global de GNL, haciendo uso o captando, digamos, el gas proveniente del sur de los Estados Unidos, tanto en Texas como en Nuevo México. Eh, Esto parecía un negocio muy redondo hasta que apareció una normativa del gobierno anterior, de la administración de Biden, en enero del 2021, que establecía que, bueno, la realidad es que estos proyectos se iban a revisar, se iba a revisar la licencia ambiental que se le había dado, se iba a revisar si se iba a actualizar esa licencia, que los únicos países que tenían como garantía de exportación de ese gas natural proveniente de Estados Unidos son aquellos proyectos que fueran a países con los que Estados Unidos tuviese un tratado de libre comercio. Con lo cual, flor de dolor para todos estos proyectos. La película, ¿cómo siguió? Bueno, ganó Trump. Lo primero que dijo Trump es, esto lo vamos
a quitar, ¿no? Esta normativa que trajo Biden fue para capturar parte del electorado que creía que la cuestión ambiental era, era el problema de los Estados Unidos. Yo creo que no, así que esto lo vamos a sacar del mapa. Y estos proyectos van a poder tomar la dimensión que tenían en su momento. Lo que sí aparecieron otros inconvenientes que tienen que ver con los conflictos con- con el Estado mexicano, ¿no? En lemas que tienen que ver con el desarrollo de los Estados Unidos, del empleo, de los inmigrantes y demás. Entonces, y el desarrollo de otros lugares de los Estados Unidos, ¿no? Que están más alejados de Permian, ¿no? Como tierras federales, incluso Alaska. A lo que se suma también el problema del Canal de Panamá, que ahora les voy a contar en qué estamos con el Canal de Panamá hoy por hoy, pero fue un hito central en lo que fue la, eh, las, el armamento lingüístico de Trump durante las elecciones, ¿sí? Y también después de plantear que, bueno, que los chinos le habían quitado a los Estados Unidos la esencia del Canal de Panamá y querían recuperarlo. Entonces, el Canal de Panamá se vio afectado primero por una sequía y después, como les voy a contar ahora, por esta decisión de Trump de dar la batalla por recuperarlo. Otro tema que me parece muy interesante para tener en cuenta es que en este conflicto en principio comercial de Estados Unidos y China, queda un paquete interesante de propano por resolverse, ¿sí? China, casi la mitad del propano que importa proviene de los Estados Unidos. eh, China es un uso de estos combustibles petroquímicos, ¿sí? Eh, que habrá que ver China de dónde puede empezar a buscar ese nuevo oferente. Creo que Argentina, con las condiciones de riqueza del gas, incluso del gas asociado al petróleo, da espacio para que se desarrolle muy bien este negocio de exportación de propano con China como destino, ¿no? Estamos hablando de 17,6 millones, son prácticamente 7, 8 veces lo que exporta la Argentina, ¿no? Digo, hay margen para poder crecer. Esto que les comparto es una noticia de esta semana, de las últimas horas, ¿no? Como les decía, se cancelaron muchos proyectos de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. La incertidumbre política, eh, la escalada esta arancelaria de China y los Estados Unidos y la posibilidad de derogar los créditos fiscales promovidos a, a raíz de la ley de reducción por inflación, la IRA de esas medidas que había llevado adelante la administración de Biden. Bueno, ahora todos esos miedos se posicionaron de manera tal que no hay proyecto que esté en funcionamiento para desarrollar vehículos eléctricos y baterías en los Estados Unidos. O por lo menos se cayeron unos cuantos, ¿no? Entonces queda en esta mirada, como decíamos antes, tan simple, ¿no? Tan arcaica de cómo es el comercio global por parte de Donald Trump, está generando un deterioro justamente de la industria, aquella industria que él tanto quiere desarrollar. El otro punto que viene de estos días, fíjense una noticia de hace unos minutos, hoy, 9 de abril, el, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Está en Panamá, estuvo y sigue estando y dio determinadas conferencias en donde plantea esto que yo les comentaba, ¿no? El canal de Panamá fue cooptado por China, dos puertos importantes del canal están en manos de una empresa china. Empresas americanas intentaron adquirirlo con una propuesta dineraria de 19 billones, o sea, 1.000 millones de dólares, y todavía lo están pensando, ¿no? Los chinos. Entonces, hay una posición que en principio busca ser de negociación de naturaleza más discursiva, pero no estamos seguros cuáles son los bordes, ¿no? de esta negociación.
Lo último que tenemos, y también tiene fecha del día de ayer, es que Donald Trump está estimulando el desarrollo del carbón, ¿no? El carbón es uno de los grandes perdedores en la industria americana, desde el desarrollo del shale gas, que fue perdiendo espacio en la generación térmica, con el desarrollo de un gas barato en los Estados Unidos. Bueno, Donald Trump considera que es un mercado o que es una industria que tiene todo para su renacer, ¿sí? Incluso para la generación limpia de energía eléctrica. Entonces, está claro, tanto las energías renovables no son energía para la emergencia energética de los Estados Unidos, y el carbón empieza a ser como un estímulo para el impulso de la energía eléctrica barata para lo que requiere la nueva industria que él quiere desarrollar. Pero le están faltando las fábricas de autos eléctricos, las fábricas de baterías y demás. Ahí está la encerrona que hoy por hoy tiene Trump, o la falta de racionalidad en sus políticas. Si me queda algo de tiempo, Salva, quisiera hablar algo de Argentina, muy corto, ¿sí? Muy cortito. Primero, en términos de gas natural, hay dos modelos de desarrollo exportador. Por un lado, el mercado por pipeline, por gasoductos, que es el mercado regional. Y dentro de ese mercado regional, Brasil tiene un lugar como muy, este, un lugar central, ¿no? Por tamaño, por volumen, ¿no? La oportunidad de poder estar en ese mercado convoca a la mayoría de los productores argentinos. La otra salida es el modelo de desarrollo LNG, ¿no? Ya a escala global. El modelo de desarrollo regional, con Brasil como potencial consumidor de gas argentino, ya los últimos días se puso en funcionamiento la opción que marco ahí como uno, que es utilizando la infraestructura de Bolivia para llegar al Gasbol, que es el gasoducto que va hacia San Pablo, el sector industrial de San Pablo. Alguna caracterización de la dependencia del gas natural en el sector eléctrico cuando no hay agua en la matriz de generación. El gas toma un rol protagónico. Hace 4 años el despacho eléctrico llegó a depender de 100 barcos que descargaron GNL en las costas de Brasil. Bueno, eso se puede desarrollar muy bien con gas natural de Argentina. El tema es que eso lo que hace es premiar la flexibilidad. Cuando hay agua abundante, no te van a tomar gas natural, con lo cual es un mercado no flat, sino como un comportamiento no solamente estacional, sino que depende de un factor que le escapa a la industria. Una caracterización, si podemos poner solamente 5 elementos para señalar en qué condición está el mercado de gas. Perdón, voy para atrás porque no desarrollé los otros dos proyectos. El otro proyecto es el modelo paraguayo de poder, una ruta bioceánica, llevar gas desde el norte de Argentina hacia el mismo gasoducto que lleva el gas de la infraestructura boliviana. El modelo paraguayo permite la obra por financiamiento paraguayo, a Paraguay le permite aprovechar esa posición estratégica entre Argentina y Brasil, y acceder al gas natural que lo tiene ausente en su matriz energética, poder desarrollar un negocio de fertilizantes para esa industria agropecuaria y demás. Y la tercera opción que nosotros analizamos es poder llegar al sur de Brasil desde Uruguayana, ¿no? Un gasoducto por debajo de los 500 kilómetros que conectaría si se logra revertir el gasoducto, que el Gasbol también, que va hacia el sur, podemos llegar de esa manera sin necesitar pasar por un país tránsito como Paraguay, como Bolivia, llegar en forma directa a Brasil. Bueno, estos argumentos que les compartí así en forma muy, muy genérica parten de estas 5 hipótesis. Primero, hay un mayor requerimiento de mercado de exportación para Vaca Muerta. Vaca Muerta necesita dar ese salto a nuevos mercados. Con el mercado argentino no alcanza, y el mercado regional parece interesante en la medida que hay una creciente dificultad por revertir la caída de producción en los campos de Bolivia, que el mercado brasilero está demandando una vía segura para recortar su dependencia de las condiciones hídricas y fomentar incluso un mercado de gas natural, el desarrollo de modelos petroquímicos también para su industria agropecuaria y demás.
un mercado paraguayo buscando consolidar su ubicación estratégica entre Brasil y Argentina. Y lo último, un mercado energético regional que estaría bueno que consolide un poco más de madurez y sostenibilidad. Quizá un segundo corolario que también cae y nos interpela con todo esto es que a la vez hay una tendencia hacia consolidar una matriz o un mercado regional con amplia infraestructura de interconexión que no está lo suficientemente garantizada. Perdón, lo que estoy diciendo, que el mercado regional con amplia infraestructura no está lo suficientemente garantizado, ¿sí? De hecho, podemos advertir riesgo de regionalización de este mercado de gas natural, una tendencia a una orientación unilateral de algunas empresas o modelos de negocios hacia el desarrollo del mercado de GNL, ¿no? Con lo cual vamos a estar frente a una posición de desencuentros entre una mirada que quiere estimular el efecto cascada regional, ¿no? De poder lograr que hayan industrias que se constituyan en base a un gas abundante, seguro y a buen precio de vaca muerta. Eso es un spillover, una ventaja positiva. Pero también hay otro debate sobre el contenido local, la industrialización local, donde seguramente hayan algunas voces que digan, bueno, quiero que esa industria de fertilizantes esté en Argentina y no en Brasil y no en Paraguay. Entonces, esa discusión puede llegar en la medida que esa discusión se empieza a naturalizar. El modelo de GNL, por la escala también, puede ser un modelo más virtuoso, lamentablemente, y debemos soltar ciertas banderas de consolidar un mercado regional, ¿sí? Por otro lado, un tema interesante de mi punto de vista y que apunta a la competitividad de Vaca Muerta, tiene que ver con las fases. En la medida que Argentina pasa de una fase de infraestructura o destino, de mercados locales o mercados regionales ya conectados, ¿sí? Los niveles de precio son los que figuran acá, entre 3,3 dólares por millón de BTU hasta topes de 7,4. En la medida en que vamos queriendo captar nuevos mercados, vamos a tener que alcanzar niveles de competitividad, de precio, de recorte de costos significativamente más bajos, ¿no? Eh, Eso implica que proyectos que quieran estar en el mainstream del mercado global de GNL se van a concretar mirando estos precios o las condiciones de referencia internacionales de precio y costos, en el orden de los 3 dólares o por debajo de eso, y también la ventaja que tiene Argentina en producción de gas natural asociada al petróleo, que eso nos trae abundante gas natural como coproducto del desarrollo de la ventana petrolera. Por último, y lo que todos vemos como principal driver de Vaca Muerta hoy por hoy, es el desarrollo de un modelo exportador de petróleo, ¿no? Con en funcionamiento la mayoría y con nuevas obras, como el proyecto Duplicar Plus, Duplicar Norte, Duplicar X, y el proyecto Vaca Muerta Sur de YPF. Todo esto diagrama una capacidad exportadora que supera cómodamente el millón de barriles día de crudo de Neuquén. Eso nos trae también otra preocupación, que es la diagramación de un modelo productivo de petróleo y gas altamente concentrado en un solo punto. No olvidemos que en este momento las rutas de Neuquén tienen un problema de deterioro muy pronunciado, ¿no? No olvidemos que hace 3 años se hicieron cortes en las rutas, los médicos autoconvocados cortaron primero como es en la estatua del Monumento a San Martín, ahí en la plaza principal de la ciudad de Neuquén, y después se fueron a Vaca Muerta, y fue en Vaca Muerta cuando fueron escuchados por el gobernador de la provincia. Creo que fue un reclamo que le costó al partido político las elecciones un año después. Entonces, Vaca Muerta es en esencia un driver, ¿sí? Para la producción de petróleo, para sanear también muchos de los problemas estructurales económicos argentinos, pero estar todo situado en un mismo lugar nos habla de un problema
de diversificación, ¿no? Ya sea cuestiones de la naturaleza o cuestiones de la imprudencia de obras públicas o cuestiones de reclamos, estamos a tiro de tener una caída precipitada en la producción. ¿Sí? Un poco de reflexiones que les traigo de un mundo que está absolutamente enloquecido y de algunas ventajas, oportunidades y dificultades que veo para el desarrollo de Argentina. Ahora saco la Bueno, presentación, podemos charlar. bueno, muchas gracias, Luciano, y les pido un aplauso este, por la charla y abrimos la sesión de preguntas. Si alguien, ahí, Damián, ¿querés abrir micrófono y hacer tu pregunta, por favor? Damián, ahí está. No, en realidad, bueno, más que nada felicitarlo a Luciano, muy bueno, preguntarle si la presentación va a estar disponible, ¿no? Si puede ser, y después también preguntarle si con todo este lío que hay a nivel internacional, ve que puede haber una relanticización, bueno, no sé cómo se dice la palabra, de las inversiones en Vaca Muerta, o sea que hay un parate y las inversiones en Vaca Muerta ahora con todo esto que está pasando. O sea, es medio difícil de responder, pero bueno, quería la opinión de Luciano. Bueno, Damián, gracias, qué bueno verte de vuelta. Sí, esta presentación, Salva, después te la dejo y la podés compartir Sí, por en tu supuesto. sitio Sí, web. tenemos Este, un sitio donde ponemos tanto la grabación de esta charla como las las presentaciones. láminas. No sé qué responderte, Damián, del otro. A ver, incluso en pocos días voy a estar en un evento hablando del RIGI y el impacto en la economía local, con lo cual tengo medio, eh, tengo ideas muy cruzadas. Digo, de algún punto me cuesta saber qué va a pasar en el mundo, ¿no? Como para entender qué va a pasar en Argentina. Argentina está bailando rock and roll y en otro país tan con punk en el mundo. Entonces, me parece que no hay una sintonía. El mundo está recorriendo, o Trump más que el mundo, está recorriendo Digo, no sé, la verdad que la respuesta que tengo que darte, no sé, los precios del petróleo, digo, en la medida que esto se sostenga, que no. Digo, eso es lo otro difícil. ¿A qué está jugando? No sabemos. Hasta hace horas parecía ser que Trump iba contra todos y tiene esta actitud de querer reinventar el comercio mundial, aplicando teorías que son de hace 80 años, ¿no? De bilateralismo, ¿no? En donde cuando hoy sabemos que el mundo compramos una zapatilla y esa zapatilla tiene origen en distintas partes del mundo. Lo mismo pasa con los insumos de todas las industrias, ¿no? Entonces, obviamente, si esto se sostiene, si Trump sigue en esta jugada y las monedas empiezan a devaluarse, la economía argentina en general se la va a ver muy complicada y Vaca Muerta, como si la planteamos como la única esperanza para generar un desarrollo local, endógeno, dólares, ¿no? Eh, nada, aportes con buenos salarios, un sistema previsional más consolidado y un montón de cosas más, eh, eso tiene que exportarse, ¿sí? Entonces, ahí también se abre una expectativa que uno no sabe si este mundo que va a estar más roto le abre oportunidades a la Argentina, como contaba con el GLP en China, de poder tener acuerdos bilaterales, ¿sí? Con algunas naciones, con algunos países, y poder colocar sin problema, digo, pero la realidad es que por más que Horacio Marín diga que con $45 de break-even le alcanza para desarrollar Vaca Muerta, lo cierto es que hace falta más cosas, faltan más garantías, ¿no? Me parece. Eh, Incluso de lo público, vamos a empezar a testear el RIGI, ¿no? Todavía el RIGI es una condición no del todo cierta en términos de observancia, decir, che, ¿esto está funcionando o no? En un mundo en donde las cosas empezaron a dejar de funcionar, ¿no? Y el flight to quality no sabemos hacia dónde es tampoco.
¿no? Tenemos como todos me parece, eh, tenemos todos los radares medio desbordados. Por eso la respuesta es, no sé, Damián, lo hablamos otro día si querés, cuando tengamos un poco más claro qué está Sí, sí, pasando. coincido que es difícil evaluarlo. Salva. Sí, muy buena la charla, me gustó, pero te quería hacer una consulta. Obviamente el panorama mundial es totalmente incierto, como vos lo señalás, y muchas de las medidas son caóticas aparentemente, que no nos permiten ubicarnos muy bien y los radares están rotos. Pero por otro lado, uno podría pensar es que los verdaderos demandantes actualmente de gas, por ejemplo, en Argentina, son nuestros vecinos, que con un poquito de buena letra podemos proveer tanto gas para Chile como para Brasil, y lo que pasa en el norte casi no nos tiene sin cuidado. Y si querés, para el GNL, que obviamente es para un mercado mayor, en la medida que Estados Unidos, que es uno de los mayores exportadores para Europa, eh, muestre este comportamiento, quizás eso nos abra ciertas puertas a nosotros mismos, es decir, en el sentido de que digamos, este antagonismo que genera Estados Unidos con muchos países del mundo, quizás en un último instante, si hacemos bien, hacemos buena letra, por supuesto, quizás hasta nos pueda llegar a beneficiar. Y por otro lado, iba por otro lado que no estaba mencionado, pero me parece un mercado, y que no se lo menciona mucho, pero me parece un mercado también importante, es el del GLP. Si uno piensa que en el mundo es el mercado más grande para el desarrollo de la cocción, por ejemplo, porque tener cocción como tenemos acá con redes es algo que es impensable, no va a ocurrir en ningún lugar del mundo, o por lo menos ningún lugar donde no tengan ya las redes. Son muy caras, hoy lo eléctrico está predominando. Entonces el GLP se presenta como una alternativa muy interesante. Primero para responder a la demanda de toda la América Latina, que toda América Latina, si vos vas desde México para abajo, el combustible que más se usa es el GLP en las familias. Brasil, Paraguay, etcétera. Entonces, ese también es otro mercado que quizás nosotros podríamos de alguna manera eh, suplir esa demanda. ¿Vos cómo lo ves a esa alternativa? Es decir, Ya, tomé nota para contestar o traer algunas reflexiones a los puntos que mencionas. Empezamos por el final, por GLP. Coincido con vos. Argentina es un país, una rara avis en la región, en esto de la presencia del gas natural. Todos los países de la región, todos los países que dan sobre todo al Pacífico, Chile, Ecuador, Perú, ¿no? Colombia, eh, consumen 3 veces más que un promedio argentino por habitante de GLP. Por ejemplo, Chile, que lo tenemos a kilómetros, ¿sí? El 70% del GDP viene desde Houston, desde el Golfo de México, propano. Cruza el Canal de Panamá y llega a Quintero, ahí cerca de Santiago de Chile, teniendo Vaca Muerta tan cerca. Tranquilamente uno podría pensar que hay un gran negocio. De hecho, hoy mi socio en Chile está exponiendo en un evento justamente de energía. Podrías haber ido vos, Alba, a hablar tranquilamente, porque eso que acabas de decir es muy cierto. De hecho, lo que más está creciendo en el consumo de GLP es en el sur, ¿no? Digamos, de O'Higgins para abajo, la altura de Mendoza para abajo, es donde más crece. En la zona central y norte, obviamente va decreciendo y está siendo como el consumo eléctrico más protagonista en los hogares. Pero todo lo que es sur, por desplazamiento de leña, GLP crece mucho en todo Chile. Y Vaca Muerta está ahí nomás, ¿no? Si me preguntas por qué no hay un desarrollo de infraestructura, bueno, es una excelente pregunta. Yo lo que te puedo decir es que muchas empresas argentinas evaluaron eso y prefieren Bahía Blanca, ¿sí? Y que el GLP más rentable es el propano utilizado en la petroquímica, ¿sí?
más que la garrafa o el butano en los hogares. Entonces, es un tema de negocios, pero hay un tema que hay un punto que vos citaste, me parece muy interesante y coincido plenamente con vos, en que en este momento las cadenas largas de suministro son las que más se van a empezar a romper. Lo mejor que podemos hacer es acotar esas cadenas, ¿no? Y comerciar con el vecino, ¿no? Comerciar con el vecino sería lo más inteligente que podemos hacer. Hoy por hoy Chile, que estamos conectados con infraestructura, la realidad es que las expectativas de crecimiento de la integración energética con Chile, yo las tenía altas, pero ahora estoy un poco más moderado en esa expectativa. En el sector eléctrico, el gas como respaldo en Chile tiene los días contados, aún en un proceso de descarbonización. Las baterías en Chile, hoy por hoy, en el próximo año, van a tener 2,5 gigas de almacenamiento, ¿no? Y hacia fin de esta década van a pasar los 10 gigas de almacenamiento. Es una locura lo que está sucediendo en el norte de Chile. Y esa batería desplaza, ¿no? la expectativa del gas natural. Con lo cual, no resulta tan atractivo en la región el gas natural para lo que es el despacho eléctrico. Hay que repensar un poco ese modelo. Creo que el sector industrial en distintos lados sí lo es, pero bueno, habrá que hacer conversiones en algunos procesos industriales y demás. No me anoté nada más, creo que con Sí, eso, pero la realidad es que yo insistiría con la región, ¿eh? El tema es bueno, que creo que otro tema de Argentina, otro tema del petróleo en Argentina. El petróleo en Argentina y el gas natural en Argentina, los hidrocarburos en nuestro país están está concentrado en empresas argentinas, básicamente. Son muy pocas las empresas internacionales, son prácticamente en su mayoría, si uno mira Vaca Muerta, la lista de empresas son todas argentinas y las internacionales están casi de salida, ¿sí? A diferencia de la minería, que son en su mayoría extranjeras. Por eso tarda tanto la minería y los hidrocarburos arrancaron, o Vaca Muerta arrancó un poco más rápido, ¿no? Esto hace también que sean las argentinas, que no haya una entrada como de empresas en el mercado, un ingreso de empresas, es que un poco ya jugaron, ya movieron las fichas y ya tomaron deuda. No tienen mucho margen, por más que uno quisiera, no se puede recalcular, ¿sí? Entonces, ya las decisiones de inversión están encaminadas, van hacia el desarrollo de la ventana de petróleo, en el gas van a- hacia la costa del Atlántico, y habrá que ver qué queda en el margen para poder desarrollar otro modelo que tenga en cuenta la región, ¿sí? Este, insisto, Total empezó a exportar esta semana a través de la infraestructura de Bolivia, ¿sí? Pero resulta difícil, eh, es poco sexy para el empresariado argentino lograr una nueva infraestructura, ¿no? de exportación para Brasil. No resulta del todo atractivo. Eso es un poco una realidad que hay que tratar de cambiarla sin enojarse, ¿no? última pregunta, eh, Luciano. La posibilidad de usar el, Brasilera también. Sí. perdón, no, te iba a preguntar si tenés alguna visión de que el GENEA, el gasoducto que va por la zona de el norte hasta Formosa y después va a Salta, no se podría usar directamente para hacer una derivación del lado de Formosa usando Paraguay a Brasil. ¿Existe esa posibilidad? Y usar No ese... están los papeles. Ahora, ya el tema de general lo hemos trabajado en algún artículo. Este, yo creo que debería pensarse, incluso también para potenciar alguna ruta, desde otro nodo, ¿no? O sea, sin llegar al extremo final del general, ¿no? Eh, Porque habría que ver bien qué cruces te faltan, ¿no? Qué ríos te queda cruzar, qué inversión adicional te queda, como para poner en valor eso. Ahí también recorres
zonas. Digo, y también me acuerdo con Silvina haberlo conversado. Es increíble que en toda esa zona no haya un polo de fertilizantes, ¿no? Donde está el core agroexportador argentino, no tenemos ahí un desarrollo fuerte de una industria petroquímica vinculada con los fertilizantes. Digo, es un poco la realidad de Argentina, ¿no? Es decir, no puedo asegurar el suministro. La realidad argentina termina haciendo eso y se termina cubriendo los picos con importación de GNL. Esto se va a dar cuando la infraestructura y la producción, ¿no? supere el pico invernal. Y ahí podamos decir, estamos seguros que esta nueva molécula, ¿sí? va a tener un destino garantizado, como sucede con el RIG, esta resolución 145 la semana pasada, que da ciertas facultades, ¿sí? a la exportación de gas natural GNL, incluso como eh, corriéndose de la 24076, ¿sí? ¿no? Asegurando ese negocio exportador. Habrá que ver la manera de que hay algo por trabajar para que se radiquen inversiones en esa zona. Creo que el gas natural hay que analizarlo desde la demanda primero. Pero la demanda nunca va a llegar si no hay una sensación de que la oferta está garantizada. Entonces hay un problema y en parte se puede solucionar con, con algunos ajustes normativos. Gracias. Mil gracias, Luciano. Ya Sí, se nos acabó el tiempo, pero bueno, capaz que con permiso de Salva podés darnos una segunda parte de todo esto y por ahí las tres cosas a las que yo quería referirme serían, uno, que nos ampliaras esa contraposición que percibí entre el modelo GNL y la integración regional. Después, otro tema que me pareció súper interesante es las tres opciones por las que decís que podemos llegar al mercado brasileño. Me hubiera gustado escuchar un poquito más de cada una porque ya las vimos a finales de los 90. Dos se materializaron, digamos, el Gasbol y Uruguayana, pero no se concretaron los flujos. Ahora esas dos están concretas las infraestructuras, pero se vuelve a hablar de pasar por Uruguay. Y después otro tema que evocaste fue la concentración de la producción en Vaca Muerta y siempre digo, ¿qué pasa con las otras cuencas? ¿Cómo ves vos el federalismo hidrocarburífero en Argentina, la UFEP y las otras provincias? Pero bueno, es mucho, así que decime lo que quieras y la próxima nos contás más. Eh, los tres proyectos de exportación, si quieren, hicimos un trabajo para la Cámara el año pasado, podemos armar una charla salva, no tengo ningún problema. Esta incompatibilidad que yo veo entre un modelo y otro, eh, uno podría decir, dale, Luciano, puede ser complementario, no una cosa con la otra. Pero esa complementariedad un poco se empieza como a romper en la medida que vuelvo a lo que decía recién. Los jugadores somos lo que estamos, entonces elegimos, nos guste o no, entre un modelo y otro, y el modelo de ampliar infraestructura para llegar a Brasil tiene otros elementos críticos, ¿sí? Que es, bueno, por cuánto tiempo Brasil va a estar dependiendo de la importación de gas natural. Ellos están desarrollando CIAP y varios proyectos offshore y pueden garantizar su suministro seguro y confiable con su propio gas natural. Entonces, si esa ventana es lo suficientemente corta, le pones presión al proyecto. Entonces, los tres proyectos que nosotros trabajamos, y más en este contexto, digo, porque Brasil descansa, digo, tiene unos 40 millones de demanda industrial y el resto prácticamente es gas and power. Esa demanda de generación térmica cambia todos los años y se atiende con importación de GNL, ¿no? Esa importación de GNL era muy fácil para ellos porque en un recorrido no muy largo, sin pasar por el Canal de Panamá ni nada, como haría Chile, llega desde Houston, a un precio bastante conveniente.
Entonces, hay algo ahí que habrá que ver cómo queda todo este balurdo que estamos viviendo, en donde algunos países deciden, bueno, como una, con- como una respuesta a Trump, bueno, te dejo de comprar GNL, ¿no? Y busco dónde comprar, y ahí eso se le abre oportunidades a otros países. De GNL, ahora sí decir, de gasoducto, me parece una posición un poco frágil, porque es difícil de sostener en el tiempo, algo así cuando después cambia la administración. El tema de cuál es ese contrapunto es que de alguna manera el modelo de desarrollo regional, si uno mira en Europa, las cercanías, los cruces de río con infraestructura, acá requieren mucha más infraestructura porque te cruza algún río en ninguna ruta y o la ruta no está en buenas condiciones, en Europa no tenés esos problemas. Este, la vegetación, bueno, hay un montón de dificultades que hacen más costosas la obra, ¿sí? Aún así, hay un jugador que es Paraguay que permanentemente puso en la mesa el proyecto, pero falta que la reversión del gasoducto norte esté más avanzada para tener ese nodo. De eso depende lo otro. Entonces, es como un sistema de muchas variables dependientes. Te falta como las variables fijas, ¿no? La constante que te apalanque el proyecto. Esa constante sería el mercado brasilero, pero tiene fecha de vencimiento su demanda. Entonces, queda un poco en el aire todo versus un proyecto de GNL que resulta mucho más seguro, ¿no? Por ahí el margen es mucho menor, pero resulta más seguro. Si Brasil me dice, mira, Argentina, ya no necesito tu GNL, se lo mando a otro país. Entonces las empresas ven eso y toman la decisión y se financian en base a esa lectura. Incluso la posible participación de un off-taker, ¿no? Ya sea asiático o europeo, les reduce el costo de la inversión. Hay un montón de cosas por ir hurgando, pero la realidad es que no está fácil esa decisión, ¿sí? Eso es un poco como lo veo yo. Pero armamos si quieren otro seminario, me gusta. Seguro, seguro. Tomamos el rain check para después. Así que bueno, no sé si Dale, hay alguna otra genial. pregunta. Ah, Y en el ah, genial, y en el próximo nos hablas también de federalismo hidrocarburífero, como ves, Bueno, la, sí, la hay un tema posible allá. desconcentración, o si lo ves imposible. Bueno, bueno, no sé si hay alguna otra dale, que pregunta. está la cuenca austral. Bueno, sí, lo hablamos. Entonces, le agradecemos de nuevo a Luciano entonces y muchísimas gracias por la linda charla, Luciano. Este, Bueno, abran los micrófonos y gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo. bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muy bueno. Vamos. Gracias, buenas Gracias. tardes. Luciano. Muchas gracias.